Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el creyente, el hombre de Dios, esté completo, preparado para toda buena obra. Señor, enséñanos a poder distinguir lo falso del auténtico. Y Padre, que nosotros nos autoexaminemos y podamos ver si nuestra fe es auténtica. Y si descubrimos por algo que no es así, hoy es el día de salvación, el día de entregarnos a Cristo y nacer de nuevo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Tarde o temprano, hermanos, lo falso se revela. Hablamos el otro día, ¿no?, de que hay cosas piratas y una forma de distinguirlas es porque son poco durables, porque rápido pierden el color, ¿no? Imagínate esa camisa pirata, ¿verdad? Pero que un día la pones en la lavadora y sale ya toda descolorida, diría mi madre, como una panza de burro, ¿verdad? Y denota entonces, se revela que era chafa, que no era de a de veras, ¿no? Y la fe falsa también no pasa las pruebas que Dios ha puesto de autenticidad. ¿A cuántos les ha tocado alguna vez que por alguna razón te den un billete falso? ¿Alguien se identifica con eso? Yo creo que a la mayoría, ¿no?, nos han timado, y la verdad uno se enoja a veces porque por confiado, por no observar, nos dan gato por liebre y nos meten un gol, pues ya a veces no con uno de 500, no, a veces como el que está en pantalla, miren, uno de una milanesa, uno de milagro, ¿verdad? ¿Pueden poner la diapositiva, por favor? Ahora, les voy a dar la clave para que nunca no te pase de que te metan gato por liebre. La clave para poder descubrir lo falso, fíjate bien, es conocer muy bien al auténtico. Y todos los bancos centrales, tomando como ejemplo lo de un billete, han colocado ciertos elementos de seguridad o de autenticidad para los billetes que producen. Rápidamente así quiero mostrarte este billete de 1000, que me encantaría tener varios, ¿verdad?, por ahí. Y ¿a quién le gustaría así salir y encontrarse uno de milagro, verdad? Ah, muy bien. Mi esposa tiene una suerte para encontrarse billetes. Es increíble, ¿eh? Cuando voy con ella digo, wow, a ver si hoy no sale algo, ¿no? Un día íbamos aquí por la calle de los Topes Sin Fin, la que baja de aquí a Plaza del Parque, y de repente me dice, ay, ahí van unos billetes volando. Y era verdad, como 4 billetes ahí volando. Y párate, pero le digo, no, vayamos a chocar. Y ya me hice a un lado y se encontró ahí algunos de 200, increíble, ¿no? Tienen suerte los que sí se bañan, mi amor. Bueno, vamos a ver rápidamente, mira, por ejemplo, un billete, cualquiera que sea, de 500, de 1000, va a tener relieves sensibles al tacto. O sea, aunque parezca bueno, tú tienes que tocarlo y vas a sentir en tus dedos que hay ciertos relieves que son parte de estos elementos de seguridad. Luego, por ejemplo, las denominaciones, ¿verdad?, del dinero tienen algunos cambios en el color, en especial el de a 1000 tiene cambios de tonalidades, una denominación multicolor le llaman. Y luego también, si lo miras a contraluz el billete, vas a encontrar que tiene 1, 2 o 3 marcas de agua, que cuando los duplican, digo, se puede hacer, pero es más complicado que coincidan de manera correcta. Luego, por ejemplo, el billete de a 1000 tiene un número de serie, ¿verdad? Si tú ves un billete chafa y ves que varios tienen el mismo número de serie, puedes empezar a pensar que te dieron gato por liebre, ¿no? Y luego, los billetes, si te has fijado, son fluorescentes cuando los meten en una lámpara de luz negra, y es una manera muy sencilla y bastante eficaz de poder corroborar si son auténticos. En el caso de 1000 y también otros de estos billetes tienen unos hilos dinámicos, ¿no? Este tiene como unos caracolitos, ¿verdad?, que cuando lo mueves, ya sea en un sentido o en otro, tienen un movimiento. Y luego tienen trazos muy finos que copiadoras o incluso escáneres, es muy difícil que los levanten como para poderlos copiar y poderlos así imprimir. Si nosotros conociéramos bien al auténtico,
que eso es lo que hacen, por ejemplo, los empleados bancarios o personas que manejan dinero. Ellos tienen que aprender bien cómo es el auténtico, para que en cuanto a algo pase por sus manos y su vista, puedan decir este billete es chafa o este billete es nuevo, ¿sí? Ahora, tomando esa analogía, hermanos, voy a guardar esto por acá porque no sé que vaya a haber un bendecido por ahí hoy, ¿verdad? Tomando esta analogía, hermanos, es clave que nosotros podamos conocer bien la fe auténtica que dice Judas 1:3, nos ha sido dada una vez a nosotros los santos. Por esa razón es que te insistimos, no yo, la palabra, una y otra vez, en que podamos estar hambrientos, podamos estar día y noche en el libro de la ley de Dios, en la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, hermanos, la que nos va a revelar la fe auténtica. Y no solo eso, porque a lo mejor de palabra podemos tener una correcta doctrina, lo que se conoce como ortodoxia, pero en la práctica puede ser que tengamos una práctica bien chafa, bien mala, no tengamos una ortopraxis. Y el Señor dijo algo muy importante que debemos tener en cuenta. Ahí tenemos en pantalla Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 20. Y el Señor dijo que los frutos que damos como personas, es decir, las acciones que nos caracterizan, son lo que revelan lo auténtico o lo falso de nuestra fe. Mateo 7, 15 al 20 dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro, ¿qué son, hermanos? Son lobos rapaces. Y Jesús dice, mucho ojo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol, ¿qué es lo que da? Buen fruto. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por los frutos, sus frutos, los conoceréis. Ya en la semana pasada, Oscar Rivera nos estuvo enseñando en la palabra que hay ejemplos en la Biblia de cuáles son como las acciones que resultan de estos falsos creyentes y falsos maestros. Y hoy en el pasaje que vamos a leer, que es Judas 1 del 12 al 16, vamos a ver con más detalle el corazón de estos falsos creyentes. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son sus obras? Vamos entonces a Judas capítulo 1, versículo 12, por favor. Judas capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra, Judas capítulo 1, versículo 12, estos, o sea, los falsos, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Vamos a dejar ahí la lectura. Estos falsos creyentes, dice Judas, son manchas en algo que él llama ágapes. Esos ágapes, hermanos, haga de cuenta que era una comida que solemos decirle de traje. Como cuando decimos vamos a tener una comida de traje, cada quien va a traer lo que pueda traer y nos juntamos a comer. En la iglesia temprana era muy común que se juntaran a comer los creyentes el primer día de la semana y pasaban casi todo el día juntos. Y entonces adoraban al Señor, comían juntos y como parte de esos ágapes también celebraban la cena del Señor. Y entonces Judas dice que estos falsos eran manchas que ponían en peligro la comunión, el compañerismo entre los creyentes. Otras versiones, por una variante textual que hay en este versículo,
En lugar de manchas, traducen como acantilados, como arrecifes peligrosos. Como cuando un bote va en el mar, ¿verdad? Y se acerca mucho a la orilla y corre el riesgo de ser golpeado por una roca y naufragar. Y lo que nos está diciendo Judas, sea manchas o sea arrecifes, es que estas personas son un peligro para la comunión, para la armonía en la iglesia local. Y lamentablemente, hermanos, hay personas que realmente son un peligro para las iglesias, porque con sus acciones, en lugar de unir, dividen. En lugar de bendecir, se vuelven de maldición. En lugar de procurar la paz, se vuelven personas de conflicto, que generan conflicto. Y el Señor quiere que nosotros podamos estar bien abusados para poder detectar estas conductas y por la gracia de Dios saber cómo tratar este tipo de personas cuyo propósito es dividir o lastimar la comunión y el compañerismo entre los creyentes. Los frutos de los falsos creyentes, entonces, hermanos, son el resultado de un corazón que no ha sido regenerado, que no ha sido renovado por el Espíritu Santo. Dice Judas que se apacientan a sí mismos. Déjame decirlo en palabras coloquiales. Primero yo, luego yo, y a lo último, pues yo. Ahora, hermanos, todos en mayor o menor medida luchamos con nuestro egoísmo. ¿O usted no? Yo creo que sí, es natural, es parte de nuestra naturaleza caída. Pero hay personas que viven completamente esclavizadas, dominadas por su ego. Y eso les lleva a pensar y actuar solo para su beneficio propio, sin importarles los demás. Y un distintivo, hermanos, de la fe cristiana, de la verdadera fe, es que va a comenzar a amar a Dios y entender que es el resultado de amar a Dios, empezar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es muy triste, hermanos, cuando en las congregaciones se jactan de tener buena doctrina, se jactan de ser buenos cristianos, pero no se mira ninguna pizca de verdadero amor cristiano. Y el amor cristiano, hermanos, comienza desde cosas tan simples como el interés hacia los demás. El que no ha entendido eso va a vivir la vida cristiana siempre con la actitud de denme. Yo quiero, yo necesito, tienen que darme a mí. Pero el creyente que está caminando con Cristo, que está amando a Dios, que ciertamente nuestro amor a Dios es imperfecto, pero que está comenzando a entender por el Espíritu Santo, por ese nuevo nacimiento, que Cristo quiere que nosotros le amemos a Él y al prójimo, esa persona va a empezar a caminar por la vida y en la vida de la congregación con la actitud de dar. ¿Qué puedo dar yo? ¿Qué puedes dar tú? Y quiero decirte una cosa, nadie es tan pobre, ni nadie tiene tan poco como para no poder dar. Todos podemos dar algo, amén. Y no estoy pensando en el tema económico, claro, lo incluye. Pero Dios nos ha bendecido tanto y estamos tan llenos en Cristo que podemos dar a otras personas que lo necesitan. Mira, vivimos en un mundo de muchas comunicaciones. Vivimos en un mundo donde vivimos todos saturados y por eso tanto tráfico y vivimos todos apretados en nuestras colonias y todo. Pero hay tanta gente tan sola, sufriendo soledad, depresiones, angustias. Y sabes, la comunidad de fe que es la iglesia debería ser un lugar siempre de brazos abiertos para todo aquel que está solo, para todo aquel que siente que no encuentra compañía. Hermanos,
necesitamos entender que cosas tan pequeñas como una sonrisa, como el ser amable con los demás. Por eso luego en las dinámicas que hacemos a la mitad del servicio les decimos saluda a 3 o 5 que nunca saludes, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿a qué tendemos? A aislarnos. Eso nos ha enseñado, así nos ha moldeado nuestra cultura. Primero yo, luego yo y al último yo. Pero qué padre sería que te levantes por tu cafecito y tomes 2 y lleves 1 específicamente para regalarlo a alguien. Sería chido, ¿no? Pero eso tiene que surgir de tu corazón. Y eso revela que estás creciendo en tu caminar con Cristo y estás entendiendo bien cómo es la onda de ser cristiano. Porque ser cristiano, hermanos, no es solo abrir una Biblia y cantar alabanzas. Ser cristiano es vivir la vida de Cristo. Y Cristo es alguien que amó hasta el fin a pecadores como nosotros. Y entonces, hermanos, nosotros debemos mostrar el amor de Dios a aquellos que ni siquiera lo merecen y que no conocemos. Pero se requiere de un corazón transformado. Se requiere de haber nacido de nuevo para que el Espíritu Santo ponga en nosotros, derrame su amor en nosotros y nosotros podamos comenzar a amar a aquellos que están a nuestro lado. Cuando tú ves en tu propia vida una vida tan egoísta que solo giras en torno a ti mismo sin pensar en los demás, debieras examinarte si estás o no en la fe. Eso no significa que los creyentes no luchamos con el egoísmo. Claro que luchamos. Pero aquí quiero que veas, y vamos a ver más adelante en la gramática, Judas está hablando en tiempo presente, lo que significa que caracteriza eso a esas personas. Entonces dice Judas, ellos son manchas, son peligros en vuestros ágapes, porque ellos se apacientan a sí mismos. Y ese no es el principio cristiano. Mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, lo vamos a tener en pantalla. Dice el apóstol lo siguiente: no sean egoístas. Y nadie dijo amén, No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y miren, subráyale aquí. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. O sea, Pablo no está diciendo olvídate de ti. Dice no, así como cuidas de lo tuyo, ahora vas a agregar una virtud a tu vida. Comienza a pensar en los intereses de los demás. Y hermanos, que podamos levantarnos cada día de la semana pensando, ¿cómo puedo ser de bendición a mi prójimo? ¿Cómo puedo ser de bendición hoy a mi esposa, a mis hijas, a mis hijos? ¿Cómo puedo ser de bendición al que me encuentro en la calle, al que es mi compañero de trabajo? Eso cambia la vida, hermanos. Transforma las cosas, ¿no? De repente te reitero, estamos tan encerrados en nosotros mismos que no nos damos cuenta, pero podemos llevar el amor de Cristo y revelar lo que somos en Cristo al ser de bendición a otros. Hay una película que, aunque no es cristiana, tiene una buena temática, a lo mejor la has visto, se llama Cadena de Favores. Y si no la has visto, búscala por ahí en alguno de tus múltiples streamings que rentas, ¿verdad? Y Cadena de Favores es una buena película que te anima a poder pensar en cómo un pequeño detalle hacia los demás puede cambiar no solo tu vida, sino la vida de otros. Así que no seamos egoístas, hermanos, porque pensar y actuar solo en nuestro beneficio es algo que revela que no hemos entendido la esencia del Evangelio, que es ama a Dios de todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a Judas, por favor. Los falsos creyentes, antes de leer eso, son personas tóxicas que envenenan el ambiente y a las personas que los rodean. ¿Qué tan tóxico eres, no? Llega un mosquito, te pica y muere el mosquito, ¿no? Dice Judas, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos.
árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Vamos a hacer una pausa acá. Aquí Judas usa 4 ilustraciones para hablarnos del carácter de estas personas, de lo que les caracteriza. Dice en primer lugar que son nubes sin agua. Y miren, hermanos, para los que viven del campo, es completamente frustrante ver el cielo lleno de nubes y que no caiga una gota de agua. ¿Se acuerdan hace no mucho la sequía que estaba en Nuevo León? Y que las presas bien vacías, ¿no? Y obligando a los pozos de los privados para que compartieran algo de agua. Obviamente eso es estresante, es complicado, ¿no? Gracias a Dios en nuestra ciudad, aunque es un tema muy delicado, este estrés hídrico que vivimos en nuestro estado de Querétaro, todavía no nos la hacen, ¿verdad? Bueno, cuando se descompuso el año pasado, ¿no? Alguien rompió el acueducto 2, ¿y qué tal esas 2 semanas, no? Sin agua, y es un grave problema. Y uno quisiera ver las nubes y decir, a ver, nubecita, echa tu agüita por acá, ¿no? Pero dice Judas, estas personas parece que son, pero no dan evidencia que son. Y es frustrante entonces ver nubes que no dejan caer su agua. Incluso la ciencia actual no es algo muy comprobado, pero ellos con aviones, ¿verdad?, esparcen una sustancia que es yoduro de plata. Eso ayuda a la condensación de las partículas de agua que hay en el aire, con la esperanza de que pueda llover. Pero muchas veces ni así llueve, ¿no? O cae cualquier cosa de agua, ¿no? Luego dice Judas que estos son árboles otoñales, árboles que, y dice que desarraigados. En pocas palabras, hermanos, son árboles que están muertos, árboles que no van a dar fruto, árboles que han sido arrancados de raíz. Déjame decirlo de otra forma, yo así lo veo en este versículo: no son creyentes, no son nacidos de nuevo, no está la vida de Cristo en ellos. Dice que son olas del mar que espumean su propia vergüenza. Y hay lugares donde por la concentración de algas, el golpeteo del agua de mar provoca una espuma muy abundante, y no es por jabón. Hay lugares donde es por estas algas que están ahí en medio del agua, y eso lo compara a Judas como una muestra muy visible de sus actos vergonzosos. Estas personas, los falsos, sutilmente lo hacen, pero no lo esconden. Se puede ver sus obras que son equivocadas. Y luego dice que son estrellas que han perdido el rumbo. Y lo peligroso de esto es que pueden hacer perder el rumbo a otros. Esta es una imagen muy vívida para ellos, porque en la época antigua, hermanos, no había GPS. Ahora muchos, aún teniendo su Google Maps, ¿verdad?, se pierden. Ahora imagínate lo difícil que era navegar en aquellos tiempos. ¿Y sabes cómo lo hacían? Siendo guiados por las estrellas. Y diseñaron algunos aparatitos que poco a poco se fueron sofisticando. Ahora los barcos de nuestro tiempo, y cualquiera tiene acceso a un GPS, ¿no? Y le da una posición con 10 más o menos 10 metros de error, ¿no?, en la ubicación geográfica. Pero en aquel tiempo, hermanos, era a través de mirar las estrellas. Y entonces diseñaron ciertos aparatos. Uno de ellos se llama sextante, donde los marineros cada noche hacían observaciones a las estrellas y tenían sus planos, y podían definir si iban en el rumbo o cuántos minutos o grados se habían desviado. Y entonces cada noche, cada que miraban las estrellas, hacían correcciones al rumbo que llevaba la nave para llegar a donde querían llegar. Porque uno diría, bueno, ¿qué es un gradito, verdad? Pero un gradito en 1000 kilómetros son como, no sé, no lo he calculado, pero son bastantes kilómetros que llegarían no a su destino, sino estarían desviados. El problema de estas estrellas errantes, hermanos, de estos falsos creyentes, es que pueden confundir a muchos. Y es muy triste. A mí como pastor, hermanos, me duele cuando malos creyentes confunden a otros, desaniman a otros, los hacen tropezar, porque el Señor murió por ellos. Y el Señor quiere que nosotros como iglesia abracemos a los que están llegando a los pies de Cristo y que les podamos animar
y que les podamos proveer el alimento espiritual y que podamos estar cuidando a los creyentes que han nacido apenas en Cristo. Pero muchas veces parece que en nuestro egoísmo, parece que en nuestras malas conductas, en nuestros propios pecados, desanimamos a aquellos que están comenzando en su andar en Cristo. Ahora, si tú estás comenzando a caminar con Cristo, te digo una cosa: pon tus ojos en Jesús. Porque todos los seres humanos fallamos. Y yo te puedo fallar. Y a lo mejor puedes tener expectativas muy altas de un servidor o de cualquiera de los que está aquí en la iglesia, pero quiero decirte una cosa: los seres humanos somos falibles. El único que no nos falla, que es fiel, es el Señor. Y tenemos que abrazarnos de Él. Ahora, eso en ninguna manera es una justificación para nuestra conducta chafa o nuestros pecados, ¿no? O sea, como creyentes no podemos decir, bueno, como el único fiel es el Señor, pues viva la vida y yo voy a hacer lo que me dé mi gana y me voy a comportar como un no creyente. No, tengo que honrar al Señor, tengo que estar buscando al Señor, siguiendo su camino, sus pisadas, porque si soy un cristiano, soy un seguidor de mi Maestro que es Jesús. Y yo quiero ser como Él. Y quiero tener el corazón que Él tiene. Y quiero ayudar a aquellos que Él quiere ayudar. Quiero ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos sus brazos, nosotros somos sus pies. Nosotros somos ahora también su boca. Y a través de lo que Él hace en nosotros, los demás van a ver lo hermoso, lo maravilloso que es nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, entonces Judas sigue diciendo aquí, bueno, ellos son olas y finalmente ellos son estrellas que han perdido el rumbo. Sigamos en Judas, por favor, versículo 13, la parte final del 13. Para los cuales, aquí se pone seria la cosa, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Para quiénes? Para los falsos. Para ellos hay un juicio de Dios, reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Por si no nos queda claro, ¿no? Judas resalta el carácter impío, es decir, sin temor de Dios, que tienen estas personas. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. En otras palabras, son personas que hacen cosas sin temor de Dios. Y uno diría, entonces, ¿para qué están en la iglesia? Porque justo la advertencia de Judas es, miren, brothers, hay en la iglesia estos peligros. Pero Dios ha determinado juzgar y castigar a estos que son falsos, los creyentes y los falsos maestros. Ahora, Judas aquí cita un libro que no es canónico, el libro de Enoc. Ese libro formaba parte de los escritos culturales de los judíos. Y eso no autentifica que ese libro sea inspirado o canónico. Me estoy refiriendo al libro de Enoc. De hecho, hay otros autores bíblicos que también hacen citas de libros o de personajes que no son creyentes, y eso no canoniza o hace palabra inspirada a esas citas. Muchas veces se usan como un argumento para mostrar que en el mismo mundo hay esa idea que forma parte de la verdad y bueno, estamos compartiendo a partir de las Escrituras la verdad revelada e inspirada por Dios. Por ejemplo, Pablo en Hechos 17:28 cita a un filósofo que se llamó Epiménides, un filósofo de Creta, más o menos del siglo VI antes de Cristo, cuando él dijo que linaje suyo somos, en el discurso que está dando en Atenas el apóstol Pablo. De alguna manera él está tratando de hablar a esos creyentes en el lenguaje de los no creyentes para que ellos puedan comprender de una manera más clara, más sencilla el evangelio. Y de hecho eso debemos también hacer nosotros como iglesia. Aquí abrimos la Biblia y tenemos un lenguaje más bíblico y eso está correcto.
Pero también cuando nosotros hablemos a los no creyentes, tenemos que hablarles en su idioma. Tenemos que hablarles como ellos lo entienden. Me imagino que cuando tú no tenías contacto con una iglesia cristiana, que te hablaran, no sé, del arrepentimiento, que te hablaran de la reconciliación, que te hablaran de la propiciación de nuestros pecados, tú decías, ¿what? ¿Qué están diciendo? Y no está mal usar esos términos porque están en la Biblia, pero tenemos que, decía Rick Warren en su libro de Una iglesia con propósito, si vamos a pescar tenemos que pensar como peces, no como pescadores. Y tenemos que llevar el evangelio, sí, con la escritura, pero en un lenguaje que sea accesible a los que no conocen a Dios. Entonces, a los niños hay que llevar el evangelio en un lenguaje accesible a ellos. A los adolescentes tenemos que hablarles en su lenguaje, en sus rollos, ¿verdad? Tenemos que entender, dice la chaviza, el flow, ¿verdad?, de los chavos para poder hablarles en su idioma el evangelio. Y a los rucs, voy a hablar por mí, soy el único ruc que hay aquí, ¿verdad? También hablarnos en ese lenguaje que nos permita comprender el evangelio. Y conforme vamos siendo instruidos, bueno, ya podemos hablar otros términos que son bíblicos, son teológicos, es excelente que los usemos, pero el mensaje del evangelio tiene que ser claro, entendible para aquellos que no conocen a Dios. Amén. Entonces debemos esforzarnos en eso. Sigamos con Judas, por favor. Ahora, vamos a terminar con este versículo, donde hay tres características muy marcadas que enfatiza Judas de aquellos que son falsos. Mira lo que dice el versículo 16, y quiero que prestes atención a la gramática. Estos son, dice Judas. O sea, en otras palabras, se caracterizan por esto: murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, ¿para qué? Para sacar provecho. En primer lugar dice, mira, ¿quieres distinguir a un falso creyente? Hay tres aquí características o acciones que caracterizan, válgase la redundancia, a estas personas falsas. Número uno, son murmuradores. Personas que viven quejándose de otras personas. Ahora, todos podemos quejarnos de alguien. El asunto de la murmuración es que comenzamos a hablar ahí en voz baja, ¿verdad?, a las espaldas de las personas, para decir lo mal que hacen las cosas, para referirnos a ellos de sus personas. Y hermanos, esa murmuración va a dañar la relación entre las personas y genera discordia, contamina a otros. A lo mejor tú nunca habías pensado algo de alguien, pero llega el murmurador y te empieza a decir, oye, ¿no te has dado cuenta que esto y aquello? Y tú dices, como que tienes razón, ¿verdad? Y empezamos a dejarnos ser contaminados por esos murmuradores. Dice aquí el segundo cosa, que ellos son querellosos. Se parece un poco, pero ahorita te voy a dar la diferencia. Esta actitud de ser querelloso es prima de la murmuración. Pero esta actitud, según el texto bíblico griego, implica estar descontento, que nada le satisface a la persona. Y entonces estas personas, fíjate bien, desarrollan la habilidad de encontrar el frijol en el arroz, de hallar el pelo en la sopa. Estas personas murmuran y tienen una capacidad. Me acuerdo una vez un hombre que me dijo, pastor, yo tengo el don de criticar. Y yo dije, wow, yo no he visto, a ver, déjeme checar mi lista de dones en Romanos y en otros pasajes. Y así como muy, estaba orgulloso. Y yo le dije, hermano, tenga cuidado. Y de hecho dejó de venir a la iglesia después de ese día que platicamos. Porque yo no podía decirle, hermano, qué bueno, qué chido que tiene ese don, ¿no?
Porque hermanos, es bien fácil ver lo que otros hacen mal. ¿A poco no? Ahora, ¿estamos imposibilitados para poder ver lo que otros hacen mal? No, es obvio que nos damos cuenta. El problema es la actitud de nuestro corazón, lo que hacemos con lo que vemos que está mal. Y la actitud correcta, hermanos, es en primer lugar siempre untar con amor. Dice la Escritura, el amor cubrirá multitud de pecados. En segundo lugar, debo hablar de frente, eso nos enseña la Biblia. Por favor, métaselo en la cabeza. O sea, usted puede tener diferencias con otros hermanos de la iglesia, pero lo que la Biblia nos enseña es, hablemos la verdad en amor, no a machetazos, no a hachazos, no a batazos. Mira, imagínate, por ejemplo, uno de nuestros chicos que viene a la iglesia, ¿no? Y de repente, pues, ellos traen el flow de la moda de ellos y a lo mejor a alguien le incomoda. Nunca le hablas a ese joven, nunca has mostrado interés. Y el día que te acercas con él es para darle 2, 3, porque no me gusta cómo te vistes. ¿Qué va a pensar ese joven del evangelio? Que el evangelio es puro restringir, pura prohibición. Y no hay peor cosa que entender la fe en Cristo que puro no hagas, no digas, no toques. Por favor, padres, no le enseñen esa clase de fe a sus hijos. La esencia de la fe cristiana es amar a Dios. Y cuando tú amas, tu corazón se va a alinear con la voluntad de Dios. Vas a ir a la palabra, el Espíritu te va a mostrar que estás regándola y con manguera. El Espíritu va a formar en ti la convicción de arrepentimiento. Y acuérdate que el arrepentimiento en la Escritura es el cambio de dirección. Estaba yo haciendo esto, pero el Espíritu Santo me ha dado convicción en su palabra para ir en sentido contrario y hacer lo que a Dios le agrada. Amén. O sea, la gracia, hermanos, no es una licencia para pecar, pero la gracia de Dios tiene claro que nos ha sido dada a pecadores como nosotros. Pero los pecadores somos intolerantes con otros pecadores. Pero es una actitud muy común. Y a veces nuestras palabras pueden lastimar, pueden herir, pueden desanimar a otros. Por eso dice aquí, te digo, depende de la actitud. Él hizo algo mal, es cierto, pero hay formas bíblicas, amorosas, amables de decir las cosas. Es que yo soy del norte y mi esposa es norteña, Y los del norte a veces algunos escudan sus malas modales, sus malas formas, porque son muy claridosos, ¿no? Entonces yo voy a decir, yo soy de Alvarado y ¿verdad? O sea, no puedo justificar por mi origen cultural, mi zona donde fui formado, mis formas groseras e incluso pecaminosas de hablarle a los demás. Amén. Hablar la verdad en amor. Y dice Judas, mira, a estos falsos los caracteriza que son murmuradores. Y presta atención cuando alguien llega, oye Vic, fíjate que ya date cuenta, esa persona, así como habla mal del otro, va a hablar mal de ti. No seas ingenuo. ¿O no? Saliendo de contigo va a ir con el otro. Oye, ese cuate, fíjate que dijo esto y tú no has dicho nada. Son murmuradores, son querellosos. Pero fíjate, todavía hay una característica más que nos dice Judas, que revela bien cómo está su corazón. La murmuración y la queja, quiero terminar esta parte con esto, no buscan resolver los problemas o las faltas. Lo que buscan es señalarlas, exaltarlas para que todos vean en qué te estás equivocando, pero no buscas solucionar. Filipenses 2:14 dice lo siguiente: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Y miren, hermanos, para los que servimos, si tú estás haciendo las cosas
amargado, de mala gana, tratando áspero a los demás porque tú estás sirviendo en la iglesia y esa hermana no sirve y la trato ásperamente, te voy a decir una cosa, para de servir. Tu corazón no está correcto. Porque servir al Señor, número uno, es un privilegio de lo que hacemos a Él. No recibimos la gloria de los hombres. Y hermanos, necesitamos servir con el gozo del Señor. Amén. Escúchame, hazlo. Yo prefiero que un día vengas y me digas, pastor, necesito un break. Necesito guardar mi corazón por tal o cual razón. Pero no lastimes a los amados del Señor. Luego dice, ¿qué es lo que motiva las acciones de estos falsos? Y dice el texto que buscan satisfacer sus propios deseos y sacar provecho. Y para eso tienen dos estrategias. Número uno, hablan cosas infladas, cosas arrogantes, hablan maravillas de sí mismos. Esto revela la urgente y profunda necesidad que tienen de reconocimiento. ¿Has conocido personas que no dejan de hablar solo de ellas? Uy, es que vieras lo que yo soy, y lo que he hecho, y lo que tengo. Wow, o sea, es un privilegio que debes agradecerme que yo hable contigo, ¿no? ¿Se imaginan esas clases de tonterías? El problema es que el corazón humano así es. ¿Y cae bien una persona así? Y cuidado que tú seas o yo así. Pero a veces hablamos cosas arrogantes y hablamos cosas exaltando nuestras propias personas. Pero Proverbios 27:2, y jóvenes, quiero que presten atención a este consejo, y también a los adultos. Alábete el extraño y no tu propia boca. Repítelo conmigo. Alábete el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. ¿Se puede recibir una alabanza en el sentido de un reconocimiento? Sí, está bien. Pero yo te digo una cosa, mis queridos jóvenes que están ahí en la universidad, en sus trabajos, siempre dale la gloria al Señor. Siempre. Me encanta cuando veo gente talentosa, gente exitosa, que no tiene ninguna pena de darle la gloria a Cristo. Él te hizo, Él te ha abierto puertas, te ha llenado de gracia, te ha dado los talentos que tienes, te ha dado la vida. En todo éxito que tengas en tu chamba, en la escuela, en el medio que te desarrolles, toma como regla de vida, dale la gloria al Señor que te dio la vida, que te hizo. Porque Dios es la fuente del verdadero éxito. Amén. Padres, enseñen eso a sus hijos, a dar la gloria al Señor. Y terminando, hermanos, ellos hacen otra cosa, adulan a las personas. Y seguramente te acuerdas de aquella fábula del filósofo Esopo. Dice que un cuervo, ¿verdad?, encontró un pedazo de queso, ¿no? Y lo tomó, lo llevaba en su hocico. Se paró en una rama de un árbol dispuesto a degustar, a comer ese rico pedazo de queso que estaba en su boca. Pero el zorro era muy astuto, ¿no? Y se acercó al cuervo ahí mirándolo desde arriba y le decía, wow, ese queso como que es para Miguelito, ¿no? Y entonces empezó a hablarle cosas padres al cuervo. Le dijo, oh, cuervo, mira, wow, qué plumaje tan brillante tienes y ese color negro tan profundo, te hace ver más delgado, ¿verdad? Y ese pico tan fuerte. Pero yo creo que hay algo más en ti, le dijo el zorro. Yo creo que así como te ves de imponente, de elegante, negro y con ese pico, también has de tener una voz hermosa, ¿no? Ustedes saben que los cuervos no cantan.
Y entonces el cuervo se sintió, pues, un pavo real le quedaba chico al cuervo, ¿no? Y entonces empezó a intentar cantar con su fea voz y el queso cayó de su pico. ¿Y quién creen que fue el ganón? Es el zorro. Ahora, esa fábula de Esopo nos da una gran lección. Ten cuidado con las personas que te adulan. A mí cuando alguien llega, pastor, es que su enseñanza, Dios sea glorificado. No me importa. Que el Señor guarde nuestro corazón. Porque la adulación es peligrosa. Pero los falsos usan la adulación para sacar provecho propio. Y generalmente es un provecho económico, un provecho de algún favor, un provecho de poder, de posición. Hermanos, no caigamos en la trampa. Es como si alguien llegue y me diga, pastor, pero qué delgado se ve hoy, ¿verdad? Seguramente debe ser como talla 28, ¿no? Creo que ni de chavo fui 28, ¿no? Pero inmediatamente yo diría, amigo, o sea, ¿qué quieres? ¿Cuánto? ¿No? Date cuenta, eso hacen los aduladores. Y Judas dice que justo ese es uno de sus frutos, la adulación para sacar provecho propio. Termino con esta frase que quiero que te lleves en tu mente y en tu corazón. Un falso creyente revela en sus acciones lo que hay en su corazón. No ama a Dios sobre todas las cosas, ya que solo se ama a sí mismo y se sirve a sí mismo y de los demás. Y su lealtad es para sí mismo y para el mundo, pero no para Dios y su prójimo. Ahora, hermanos, para nosotros, ¿qué es lo que nos queda? Yo no quiero que te vayas agüitado esta mañana. Yo lo que quiero es que examines tu corazón. Nosotros podemos cometer estos pecados también. Podemos ser murmuradores, podemos ser querellosos, podemos como querer sacar provecho de otros, claro. El tema es está en la gramática. Estos se caracterizan por eso. Lo hacen todo el tiempo. Todos nosotros podemos murmurar de alguien, claro. Se nos chispotea y cuando te das cuenta estás hablando de tu prójimo. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Arrepentirse, confesar, restituir. Pero si eso te caracteriza, yo no soy nadie para decir si tú eres o no creyente, pero tú mismo ve la evidencia de los frutos. Por sus frutos se conocerán. Si tú te das cuenta que esa es como tu forma de vivir, no tienes temor de Dios, estás haciendo estas cosas que dañan el compañerismo y la unidad de una iglesia, yo te digo, examina tu corazón si estás o no estás en la fe. Esa es la tarea para nosotros. Y fortalecer estas áreas en nuestra vida. Seamos amables, seamos amorosos, revelemos a Cristo que Él está trabajando en nuestras vidas. Amén. Padre, te queremos pedir que tú hables a nuestro corazón y nos muestres si hay marcas de autenticidad en nuestra fe, en nuestra vida. Señor, ciertamente luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa y todos hemos murmurado, todos nos hemos quejado de otros, todos hemos hablado alguna vez a la espalda de nuestro prójimo. Pero Señor, que eso no nos caracterice, porque si nos caracteriza, es muy probable que seamos falsos, Señor, que no hayamos nacido de nuevo, que no hayamos entendido que la esencia de ser cristiano es amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Por favor, habla a nuestro corazón por tu palabra en el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra, hermano.